estamos en punto de las 4:04 en Platicando en Familia, 10:40 de AM en la ciudad de Guadalajara. Qué gusto poder saludarlos. ¿Descansaron? ¿Qué hicieron en este fin de semana largo? Bueno, para todas aquellas personas que se están incorporando a las actividades laborales, bienvenidos. Ojalá puedan acompañarnos esta tarde a través de los diferentes medios que tenemos para ustedes. Estaremos platicando de un tema muy interesante. En ocasiones no sabemos, ya lo hemos platicado en los martes de Derecho Familiar, que hay frases, palabras, significados que no entendemos muy bien y que utilizan los abogados. Vamos a hablar hoy acerca de juicio de interdicción, mitos y realidades. ¿Tú sabes qué es la interdicción? ¿Cuáles son estos juicios? ¿En qué casos se aplica? ¿Qué significa? Bueno, hay que estar atentos para aprender un poquito más de derecho familiar. Hoy hablaremos de este interesantísimo tema con dos abogados. Ya nos acompañaron en una ocasión, Cristian Manuel Gudiño. Bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Al contrario, a ti por estar con nosotros. Y al licenciado Diego Iker Sánchez, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias, Diego. Ambos abogados especialistas, no nada más en derecho familiar, ¿verdad, Cristian? No, pues con modestia te digo que bueno, y ojalá fuéramos especialistas en algo, ¿no? Pero tratamos de hacer nuestro trabajo de la mejor manera y gracias. Pues siempre tratando de servir a la gente, ¿no? Que nos da la confianza de ayudarlos. Sí, sobre todo en estos foros que nos ayudan tanto a poder entender un poquito más de lo que estamos viviendo en nuestras casas o en alguna situación en particular. Hoy acerca de juicio de interdicción. Vamos a ampliar la información en un momento más. Mientras tanto, me gustaría darte también la bienvenida a ti que nos estás escuchando en tu automóvil a través del 1040 de AM o si estás en la ciudad de Austin, Texas, 95.1 de FM. Amigos de Austin, si ustedes tienen alguna duda respecto a este tema en el estado, mándenos un mensajito por WhatsApp 333-822-3208. Con mucho gusto nuestros abogados están para apoyarlos. Todos estamos aquí para hermanarnos a través de estas redes sociales y de Radio Mujer Internacional. Amigas y amigos que están también ya saludándonos en la sala de chat www.radiomujer.com.mx, en la sala de Platicando en Familia está habilitada. Buenas tardes, chicas, ¿cómo están? Qué gusto saber de ustedes y también por ahí puedes comunicarte con nosotros. En la ciudad de Guadalajara, 3122-1190 y 3647-1883 son las líneas telefónicas a tu disposición. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Arturo Cervantes, Charito Espinosa, Chuy Preciado y Donají Castro. Te damos la bienvenida y gracias por platicar en familia este martes 3 de febrero. Pues ya iniciamos febrero, muchachos. Ya se fue enero, muy rápido. Estamos con diferentes cambios de clima, espero que eso no afecte, pues a veces como que mi elemento es el sol, entonces a mí me gusta mucho que haya sol, cuando llueve como que medio no me gusta, pero bueno, estamos con mucho entusiasmo para poder apoyar acerca de juicio de interdicción. Para quienes no sabemos, para quienes ni siquiera habíamos escuchado de la palabra, de este significado, ¿cómo podríamos dar pie o una pauta para entender en qué caso podemos utilizar el juicio de interdicción, abogados? Pues mira, los juicios de interdicción tienen como objetivo declarar la incapacidad legal de una persona. Sí. Esta incapacidad puede darse a través de varios aspectos, por varios motivos. Uh-huh. El principal es la enajenación psíquica grave que presente una persona. El juicio tiene como objetivo que esta persona deje de gozar de su capacidad de ejercicio y que se le sea nombrado un administrador, un representante, para que tome las decisiones por él. Dentro de este tipo de juicios podemos encontrar algunos, como por ejemplo los juicios de aquellas personas que tienen capacidades diferentes. Uh-huh. Que eso no siempre resulta en una incapacidad de su capacidad de ejercicio, sí, sino al contrario. Que no lo puedas entender o que no alcancemos a tener el conocimiento suficiente para entender una persona que tiene capacidades diferentes, no siempre resulta en que debemos de interponer un juicio para declarar el estado de interdicción. Al contrario, yo creo que en estos tiempos podemos tener la capacidad de comprender cosas que antes no podíamos. Tenemos la capacidad de entender las enfermedades, de crear nuevos medios de comunicación, sí, pues para poder entender lo que piensan estas personas, lo que tratan de comunicarnos.
Dentro de los juicios de interdicción, los que más podemos encontrar en nuestra sociedad son aquellos de las personas adultas, los abuelitos, los papás, que pues bueno, por cuestiones de salud empiezan a tener un síndrome de demencia senil, por ejemplo, y que inmediatamente los hijos dicen, bueno, mi papá o mi mamá ya no tiene la capacidad para tomar decisiones jurídicas, y muchas de esas decisiones a veces afectan su patrimonio. Es lo que más comúnmente podemos encontrar en este tipo de juicios. Cuando hablamos también de jóvenes con alguna discapacidad intelectual, que son también menores de edad, ¿qué pasa con la decisión de los padres? Es una preocupación no nada más jurídica, ¿no? O más bien no nada más qué va a pasar con ellos el resto de su vida en caso de que ellos fallezcan cuando esta persona tiene esta discapacidad intelectual. Efectivamente, pues dentro del juicio deberá nombrarse un representante legal de esa persona que es declarada incapaz. La minoría de edad, por ley, tiene la restricción de la capacidad del ejercicio. La capacidad de goce todos contamos con ella, aun y cuando seamos declarados incapaces. Es bien importante definir que la capacidad de goce es aquella aptitud para contraer derechos y obligaciones. Y la capacidad de ejercicio es ejercitar esos derechos y cumplir esas obligaciones. Entonces, partiendo de eso, podemos decir que todos gozamos de nuestra capacidad de adquirir derechos, pero no todos podemos ejercitar esos derechos. Respecto de los jóvenes que a veces tienen capacidades diferentes, me viene a la mente el caso de Ricardo Adair, espero pronunciarlo bien, que es un chico que vive en el DF y tiene el síndrome de Asperger, sí, que es algo muy parecido a... como el autismo. Exactamente. Sí, es muy, muy similar. Entonces a este chico, sus padres, le promueven un juicio de interdicción y adquieren su tutoría legal, adquieren su representación legal. Sin embargo, él decide defenderse. Wow. ¿Cómo se defiende? Pues a través de la interposición de un amparo en donde buscaba declarar inconstitucionales aquellos artículos o aquellos preceptos legales del Distrito Federal que estaban encaminados a decretar la interdicción de personas con discapacidad. Afortunadamente la Corte resuelve a su favor en el sentido de que él sí puede administrar su vida legal. Es un gran avance. Claro, y es un ejemplo mundial, es un caso que fue muy sonado en México, en donde podemos encontrar a una persona que ciertamente tiene capacidades diferentes, ejercitando su derecho a una defensa. ¿Y cuáles eran los argumentos de los padres? Bueno, los argumentos de los padres decían que por la enfermedad de este chico, que me aventuro a decir enfermedad, por la capacidad diferente de este chico, no podía tomar sus decisiones legales. Sin embargo, pues estas personas, aun y cuando tienen ciertas limitantes que no los dejan desenvolverse como comúnmente nos desenvolvemos las personas, pues pueden llevar su vida perfectamente normal y pueden tomar las decisiones en beneficio de su patrimonio, en beneficio de su vida, de la manera que mejor les parezca. Y él así lo demostró. Él así lo demostró. Por supuesto que bueno, a él no se le informó que existía este juicio. Él solamente se enteró ya que sus padres tomaron la administración de su vida. Wow. Todavía más fuerte fue. Todavía más sorpresa, fuerte, ¿no? Imagínate, pues de repente ya no eres capaz de tomar tus decisiones, tienes un administrador. Él interpone el amparo, alegando que nunca fue notificado de ese juicio, que nunca se enteró de ese juicio, y además que las leyes en las cuales se basó la sentencia de ese juicio son inconstitucionales. Pues de gran importancia, ¿no? ¿La interdicción se puede prestar para algún mal manejo, para alguna situación de algún conflicto de interés en alguna familia? Qué buena pregunta, ¿no, Diego? Pues si quieren, ¿saben qué? Con esta pregunta aprovechamos, hacemos una pausa y cuando regresemos le prestamos más atención a esta respuesta. ¿Qué parece? Quédense, por favor, estás en Platicando en Familia de Radio Mujer. Vamos a una pausa. Estamos en martes de Derecho Familiar.
Platicando en Familia, 4 de la tarde con 19 minutos. Iniciamos el segundo bloque, martes 3, martes de Derecho Familiar. Y hoy platicamos de un tema bien interesante. Gracias por tu participación. Anímate y contáctanos. Si quieres tener una llamada al aire, lo puedes hacer de manera anónima, puedes dejar tu nombre. Que escuche todo el público, también lo puedes hacer. O puedes dejar tus datos, puedes mandarnos un mensaje de WhatsApp al 333-822-3208 o www.radiomujer.com.mx, y en la sala habilitada ya de Platicando en Familia podemos platicar también acerca del tema. Hoy con dos abogados, ellos platicando con nosotros de Derecho Familiar, Cristian Manuel Gudiño y el licenciado Diego Sánchez. Ambos nuevamente gracias por su presencia y su apoyo. Chicos, antes de irnos a la pausa, les hice una pregunta. A ver, chicos, dado que ya nos dieron la pauta, la introducción de lo que son los juicios de interdicción, nos explicaron detalladamente, les pregunté, ¿se puede prestar a por ahí como algún tipo de tranza o se puede aprovechar en algún conflicto de interés entre familiares? Sí, claro, se puede, de hecho hay muchos casos en los que ha pasado que por creer que es una mala decisión la que está tomando esta persona, lo quieren declarar en estado de interdicción. Y pues no porque sea una mala decisión quiere decir que puede estar en estado de interdicción. Sí. Se dan muchos casos en que el abuelito, la abuelita, pues ya están cansados, ya no pueden tomar decisiones tan abiertamente y están los nietos, los hijos presionando que fírmanos este documento, fírmanos este otro documento. Por eso se tiene que llegar a un común acuerdo en dictaminar a una persona el tutor legal de esa persona. Una persona arbitraria que realmente no se beneficie de la otra persona, de la que se va a ser declarada en estado de interdicción. Sí. Así, pues... Se le protegen también sus bienes y sus intereses, sí, claro, ¿no? Porque entonces si está la familia presionando, o los más jóvenes, o ya con el afán de que mi abuelita, mi abuelito, pues a lo mejor está enfermo, pero no a ese grado de ya no tomar buenas decisiones. O de, que también qué inseguridad para las personas adultas cuando están en esa situación, ¿no? Sí, claro, porque pues la gente es muy voraz y cuando se trata de dinero no reconocen a la familia. Sí. Entonces, como el caso que mencionaba Diego, a veces el abuelito toma malas decisiones que pues a ti no te gustan. Pero eso no significa que le vas a declarar el estado de interdicción. Sí. Para bien o para mal de su patrimonio, y tal vez no se encuentra dentro de los sujetos legales o dentro de los extremos legales para que opere un juicio de interdicción en su contra. Hace poquito estábamos platicando con unas personas y pues bueno, la mamá tiene demencia senil. Por su edad tiene 97 años. Wow, sí, ya. Qué bueno que los vivió. Definitivamente, como lo menciona Diego, llegan los hijos, llegan los nietos. Abuelita, fírmame aquí. Abuelita, un poder. Abuelita, esto y el otro. Y pues el patrimonio de la abuela, que seguramente todavía le sirve muy bien, sí, se está viendo afectado por la propia familia. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, un hijo consciente, tengo este peligro o tiene este peligro mi madre sobre sus bienes, promueve el juicio de interdicción para que se le nombre un tutor que administre su patrimonio, que le ayude a tomar las decisiones legales que puedan afectar sus bienes. Ahora, entre paréntesis, ese tutor, ¿cómo se valida? ¿Cómo se sabe si ese tutor no tiene también por ahí dobles intenciones? ¿Eso bueno, también lo contempla la ley o hay más riesgos? No, por supuesto que lo contempla la ley. Principalmente es elegido entre sus familiares. Sí. Si no es elegido entre sus familiares, debe de ser una persona cercana que conozca la situación de la familia. Sí. Y está sujeta a una revisión por parte de las personas que rodean el núcleo familiar. No es como que, Diego, te doy la administración de los bienes que tenga porque tengo ya demencia senil y haz lo que quieras. Sí. Porque poco o mucho que tenga, pues a lo mejor Diego se le va a antojar irse de viaje o comprarse un coche nuevo con los bienes de la persona que está declarada en estado de interdicción. Sí. Entonces, la ley prevé una serie de oportunidades para regular esa función del administrador legal. Hace poco tuvimos la oportunidad de tener aquí en el Teatro Galerías una obra que se llama El curioso incidente del perro a medianoche. El curioso incidente del perro a medianoche. Ok. Es una obra de teatro que trata sobre un chico que tiene Asperger, precisamente retomando el tema.
tiene 15 años y decide emprender una aventura para resolver el misterio del homicidio de un perro. Ya. Este chico emprende un viaje por Londres, se enfrenta a infinidad de situaciones y en la escuela se preguntan si va a poder llegar a la universidad. Por supuesto que tiene capacidades, o vamos diciendo como comúnmente se dice, tiene la incapacidad de la enfermedad, que le provoca su enfermedad. Sin embargo, eso no significa que no pueda administrar su vida, que no tenga deseos, que no tenga ilusiones, que no quiera ir a la universidad, como es el tema de la obra. Y bueno, casos como esos pues podemos tener muchos, ¿no? En donde a veces creemos que ya no son capaces de tomar sus decisiones, pero simplemente no nos gusta lo que están decidiendo. Exactamente, y además tienen la capacidad que están angustiados de ver que se van a ver como imposibilitados por las decisiones de otros, ¿no? Cuando en realidad quizá estas deficiencias o a lo mejor limitaciones consisten en otro tipo de área, a lo mejor social, ¿no? Pero no en ese desarrollo intelectual que puedan llegar a tener y aportar también. Chicos, tenemos participación del público y me parece que esta es una pregunta que va a dar pie a otras llamadas. Ana, voy a omitir el nombre, nos dice, tengo una hija de 31 años, pero su capacidad intelectual es de 13. Quiero saber si es posible que mi hija herede o, bueno, cuál es la prueba que le deben hacer a mi hija para saber si puede tomar decisiones. Es difícil. Claro que puede heredar, Sí. porque eso respecto a su capacidad de goce. No sé el por qué mencione que tiene pues la capacidad de una chica de 13, tal vez sufre de alguna enfermedad que se tendrá que dictaminar a través del juicio de interdicción. Discúlpame que te interrumpa, No, no pero te preocupes. este juicio de interdicción, para poder entenderme lo que sigue, que nos vas a decir, tiene diferentes elementos dentro, es decir, hay algún médico certificado, psicólogo, psiquiatra, ¿quiénes intervienen en el proceso del juicio de interdicción? Existe una persona que promueve el juicio de interdicción. Sí. En este caso, Ana. Ana. Ana va a promover un juicio de interdicción para el efecto de que a su hija se le declare la incapacidad. Sí. El juez no conoce a Ana, no conoce a su hija y no es médico. Entonces él tiene que auxiliarse de un perito en el área correspondiente, en este caso puede ser un médico, que nos indique si la hija de Ana sufre de alguna incapacidad como para que se declare el estado de interdicción y posteriormente que se le nombre un tutor que administre sus bienes. Ya. A veces nuestros seres cercanos, nuestros seres queridos toman malas decisiones volviendo. Sí. Y yo he visto a veces que hay chicos de 10, de 11, 12 años que toman mejores decisiones que adultos de 30 o de 40 años que ya tienen la experiencia de toda la vida. Tendremos que determinar bien por qué ella menciona que tiene una capacidad o un intelecto de 13 años, ¿verdad? Y a partir de ahí ver si realmente se puede promover un juicio de interdicción o no. Los padres, Diego, al considerar pues que a lo mejor ellos ya están grandes y los hijos sí tienen esta pues deficiencia o discapacidad intelectual y ven la muerte cercana y la angustia por los hijos, ¿qué pasa en este caso? Pues pueden ir con un tío, un primo, alguien de confianza de los padres, que puedan cederle la tutela de la hija, que en este caso, declarándola en estado de interdicción, pues, ¿Estamos hablando nada más de los aspectos económicos, materiales, o también estamos hablando de lo que en su momento los servicios integrales que pudiera llegar a requerir esta persona? Mira, eso es un poco el tema de obligaciones. Ok. Es como nuestros hijos. Sí. Cuando los padres directos mueren, pues la responsabilidad de los alimentos recae sobre los abuelos. Sí. O sobre el hermano más grande cuando no existen los abuelos. En este caso, vamos enfocándonos a lo que necesita la chica para vivir. Perfecto. Que necesita alimentos, que tú sabes que comprenden varias cosas, no solamente el sustento alimenticio, el cuidado, la educación, los medicamentos. la recreación, medicamentos. Vamos a una pausa.
Hacemos un paréntesis, el tema está súper interesante y hay más llamadas. Para completar, Ana, la respuesta, quédate por favor y regresando de esta pausa, le damos continuidad al tema. Estás en Platicando en Familia, 10:40 de AM, Radio Mujer. Regresamos, Platicando en Familia, gracias por tu participación. Este tema es muy interesante porque en ocasiones no sabemos qué vamos a hacer con algún familiar, adulto mayor, quizá la demencia senil o quizá alguna discapacidad intelectual de alguno de nuestros hijos o familiares. Bueno, la ley prácticamente todo lo contempla, en este caso hablamos del juicio de interdicción, mitos y realidades, platicando con dos abogados muy jóvenes, con mucha disposición, con muchos conocimientos también, muchachos, gracias, los dos abogados, Cristian Manuel Gudiño y Diego Iker Sánchez. Muchas gracias nuevamente por estar con nosotros. Jóvenes, a ver, estamos hablando de Ana. Ana, que tiene una hija de 31 años, que nos completa la llamada y nos dice que un pseudopsiquiatra declaró que su hija sí tiene una capacidad intelectual de 13. Ella quiere saber si es posible heredarle a su hija o le hereda nada más a su hijo o le hereda a los dos. Bueno, pues para empezar, nosotros no somos nadie para decirle a quién le herede, a su hijo o su hija, pero sí es posible heredarle también a su hija, porque sería el caso como a un menor de edad. Solo se le tiene que asignar a un administrador de los bienes y no hay ningún problema. Alguien de confianza, como ya lo decíamos, ¿no? Alguien que tenga solvencia moral, que sabemos que no va a caer en la tentación de gastarse el dinero de la hija, que es finalmente para su bienestar, ¿no? A final de cuentas el juzgado le va a pedir un dictamen en donde rinda cuentas sobre cómo gasta los bienes de la hija, en qué los gasta. ¿Esto se pide cada determinado tiempo? Se puede exigir por parte de cualquier persona que rodee el núcleo familiar y que sepa sobre la tutela de aquella persona que fue o contra la que se le declaró el estado de interdicción. Ojalá que los juzgados lo hicieran de oficio. Yo considero que puede haber jueces que tengan toda la conciencia y que estén requiriendo a esos tutores. Pero hay tantos casos. A lo mejor a mucha gente esto le sonará nuevo, pero en los juzgados hay cientos de expedientes que tratan de este tema. Algunos serán porque los hijos quieren quedarse con el patrimonio de los papás, algunos serán por madres preocupadas como Ana, que promueven estos juicios para el efecto de que se le nombre un tutor a su hija, que desgraciadamente tiene, o bueno, cuenta con esa capacidad en este momento, porque no sabemos después. En donde, bueno, en estos juicios pues buscan tener la tutela de los bienes de estas personas, ¿no? Que son declaradas incapaces. ¿Y esos juicios están en procesos o qué pasa? Bueno, como todo juicio lleva un proceso, ¿no? Sí. La admisión de la demanda y los trámites previos que pueda realizarse, la escucha de esa persona en contra de quien se le va a declarar el estado de interdicción, las pruebas que se van a llegar al juzgador para que tome la decisión y la sentencia. En un resumen muy pequeño de todo lo que puede pasar en un juicio. La prueba elemental o la que yo alcanzo a contemplar, pues es una prueba pericial médica para determinar, en este caso, la enajenación psíquica de la que sufre la hija de Ana, por ejemplo. Sí. Para que se determine si realmente sufre de una incapacidad. Y con ello el juez que pueda tomar la decisión de decretar el estado de interdicción en su contra. Ahora, algo que nos está preguntando una persona en el auditorio. Dice, bueno, quizá no va relacionado con el tema directamente, pero hay una persona que tiene retraso mental. Queremos saber si es posible que le otorguen su credencial de elector, no tanto para votar, sino más bien que le sirva como una identificación oficial. Sí puede obtenerla, pero la credencial de elector no es la única, no es el único medio con el cual una persona puede identificarse. Puede obtener también su pasaporte, porque la credencial de elector va encaminada a ejercitar el voto, el derecho al voto. Exactamente. Ojo con esto. Todos somos capaces ante la ley. Todos. Todas las personas, la hija de Ana, la persona de la que está haciendo la pregunta, todos somos capaces ante la ley. Se tiene que declarar judicialmente que somos incapaces por un juzgado. Se tiene que declarar lo contrario para que se nos pueda considerar incapaces,
que opere en nuestra contra el estado de interdicción y que se nos nombre un tutor. Mientras tanto, todos somos capaces ante la ley. Okay. Eso quiere decir que sí puede ir a solicitar Exactamente, con sus puede familiares, solicitarlo. con los documentos que debe de tener que se nos piden a todos. Efectivamente. Ok. Sin mayor problema puede obtener su credencial de elector, su pasaporte, puede viajar, puede hacer lo que él quiera. Sí, claro. Tendrá que haber una sentencia en su contra que lo declare incapaz para tener restringidos esos derechos. El derecho al voto es muy personal, entonces un Sí. administrador no va a poder votar por él. ¿Puede haber juicio de interdicción entre esposos? O sea, hablando del matrimonio. Por supuesto. O sea, es amplio en la extensión de la palabra. Muy amplio, muy amplio. Puede haber juicios de interdicción en contra de la persona que tú quieras, porque para decretar el estado de interdicción en contra de una persona, vuelvo a lo mismo, tiene que ser declarado de manera judicial. Hay otro tipo de interdicción. Venga. Bueno, ¿cómo explicarlo? Hay otro tipo de incapacidad, perdón. Sí. No interdicción, hay otro tipo de incapacidad. Cuando una persona se encuentra culpable de un delito y va a cumplir su pena, se le restringen ciertos derechos. Sobre todo en cuanto al ejercicio, en el goce del ejercicio de sus derechos. La capacidad de goce la tendrá, aun y cuando esté dentro de una prisión, aun y cuando haya sido considerado culpable de algún delito, y aun y cuando esté cumpliendo su pena, él tiene el derecho de goce él tiene el derecho de goce. Sin embargo, el ejercicio se encuentra restringido. Es otra clase de incapacidad, una incapacidad legal también. La incapacidad que generada por el estado de interdicción o que da lugar al estado de interdicción, pues se tiene que decretar por medio de un juzgado, por medio de una autoridad judicial, para que pueda operar en contra de esta persona y se le nombre un administrador. A ver, ahorita se me vino a la mente un caso que fue muy sonado en la ciudad, y bueno, evidentemente no voy a decir ni dónde, ni cómo, ni quién, ni nada, pero fue muy sonado, de una mujer que asesina a su marido. Fue algo espeluznante. Dan con ella, se va a la cárcel. Pero la declaran incapaz de sus facultades mentales. Entonces sale y se va a un hospital. Sí, porque en materia penal se maneja aquellas personas que son inimputables, que por su enajenación mental grave Sí. no pueden ser culpables de algún delito. Entonces eso los exime de la responsabilidad penal, los libera de la responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque pues la persona es incapaz, sufre de una enajenación mental grave, sufre de una enfermedad mental grave que no le permitió o que no le permite tomar las decisiones adecuadas. Y en este caso, esa enajenación la salva de cumplir la pena. No la recluyen en una prisión, pero sí la mandan a un hospital psiquiátrico para que allá compurgue la pena que el juez decida imponerle. Más casos, chicos, más ejemplos para poder entender bien y responder a tantas preguntas que en ocasiones nos hacemos y no sabemos qué o cómo en cuanto al juicio de interdicción. Yo creo que los ejemplos más comunes que podemos encontrar, y ahorita que Diego continúa con eso, Sí. pues son los abuelos o los padres de avanzada edad que se encuentran en casos en donde presentan demencia senil. Los hijos promueven juicios de interdicción para que se les declare la incapacidad y poder tomar la administración de sus bienes. Hay un gran vacío en la ley. Con todo y los diputados que tenemos grandes defectos en la ley. ¿Qué pasa con las personas como por ejemplo el chico del DF, Ricardo Adair, que no sufre de una enajenación mental grave, que tiene otro tipo de discapacidad? ¿Qué pasa con ellos? ¿Quién los cuida o quiénes les van a administrar sus bienes? Exacto. La ley no lo contempla. Habrá jurisprudencias que puedan tener ciertos criterios de cómo juzgar determinados casos. Pero la ley tiene grandes vacíos respecto a estos temas, igual con el otro daño moral del que estuvimos hablando la última vez. Sí. Pues tiene vacíos. Entonces hay que ponerse a hacer su trabajo, ¿no? Tanto abogados como legisladores, como la ciudadanía en general. Hay que ponernos a hacer nuestro trabajo para tratar de subsanar estos errores en la ley, estos vacíos en la ley. Y entonces los ciudadanos, ¿qué podemos hacer? ¿De qué manera contribuimos? ¿Cómo exigimos? Pues primero que nada, híjole, no quisiera tocar esos temas, pero hay que elegir bien a nuestros representantes. Bueno, yo creo que sí es importante que lo diga, sobre todo porque si depende de todos para que las personas hagan bien su trabajo, este tipo de foros nos ayuda mucho para poder entender cuáles son estos vacíos legales de los que estamos hablando. Qué bueno que me diste ya de permiso. Adelante. Hay que empezar desde casa. Claro. ¿Quieres que las cosas sean diferentes? Camina distinto. Sí.
En el caso que estamos tratando, el estado de interdicción, volvemos a lo mismo, que no tomen las mejores decisiones o que no te gusten las decisiones que están tomando, no significa que tengas que promoverles juicios de interdicción. Claro, claro. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque pues primero que nada, si son tus padres, son sus bienes, no son tuyos. Entonces, si ya estás preocupado por la herencia, pues oye, discúlpame, pero desde ahí yo creo que algo ya traemos pues un poquito inadecuado, ¿no? Vamos a una pausa, chicos, para regresar al último segmento. Muchas gracias por la participación. No se vayan, quédense, el tema está muy interesante. Juicio de interdicción, martes de Derecho Familiar. Regresamos, platicando en familia, estamos al aire en vivo a todo color, martes 3 de febrero, martes de Derecho Familiar. Chicos, hoy juicio de interdicción, mitos y realidades. Muchas gracias por ampliarnos la información y aclararnos cuando sí, cuando no. Todas estas cuestiones que a veces solamente nos generan, es como tema tabú también, ¿no? Y tantas cosas que pasan debajo del agua en las familias. Hoy platicando con dos abogados, Cristian Gudiño y Diego Sánchez, quienes nos están orientando acerca de este tema. Muchachos, tenemos una llamada que, híjole, se me hace, esto es recurrente. Pedro nos dice, mi mamá murió a los 82 años y la casa quedó intestada. Bueno, eso pensábamos. 5 años antes de morir, 2 hermanos se la llevaron a mi mamá para modificar el testamento a beneficio de 2 hermanos. A ella se la llevaron escondidas al momento de su muerte. Estos 2 hermanos sacaron el testamento y solo ellos 2 estaban beneficiados. Todo sucedió en el DF, en total somos 7 hermanos. Ellos ya construyeron un 60% de la propiedad y la modificaron. ¿Qué se puede hacer? Primero que nada, dependiendo de en qué etapa se encuentra el juicio sucesorio, se puede impugnar la validez del testamento. El testamento, como cualquier acto jurídico, debe tener cierta solemnidad, más aún el testamento. Sí. El notario debe cerciorarse en el caso de personas mayores, que se encuentren lúcidos al momento de otorgarlo. Y si no es así, los herederos o los coherederos tienen el derecho a impugnar ese testamento. Ya ahorita me atrevo a pensar que tal vez ya fueron adjudicados en la propiedad. Ya se adjudicaron la herencia, ya son dueños de la propiedad y pues bueno, desgraciadamente a veces las cosas suceden, no existe esa apertura de hablar con nuestros padres. Todos nos vamos a morir, es seguro. Y es lo que menos, en lo que menos pensamos. Entonces hay que tener la apertura de hablar con los padres, de hablar con los abuelos. ¿Cuál es tu decisión? ¿Cómo quieres administrar los bienes que vas a dejar para después no tener broncas? Ay, sí, por supuesto. Y además en el hacerlo en el momento en el que estén más lúcidos, cuando realmente sean sus decisiones, ¿no? Porque son sus bienes, como ya bien lo mencionabas. Exactamente. ¿No? Los hijos no pueden, o los nietos, o los sobrinos. Ahora, muchas personas se nos presentan en la oficina y nos dicen, es que mis hermanos sacaron provecho, engañaron a mi mamá. Pues tal vez fue la decisión de su mamá. Ajá, no se ponen a También pensar eso. También eso es bien difícil, ¿no, Diego? ¿No, Cristian? Como hijos. Hay que respetar las decisiones que tienen nuestros padres. Si deciden heredar todo al tío fulanito, a la hermana fulanita, al sobrino fulanito, a la asociación fulanita, que bueno, pues hay que respetar las decisiones. Ahora no sí que son sus cosas, exacto, sabrán qué hacer. Exacto, no son tus cosas. Si toda tu vida estás esperanzado a recibir la herencia, pues qué bonita vida, ¿no? Sí, claro, pues que es de ti, ¿no? Exacto. Mejor hay que ponerse a trabajar y hay que adquirir lo propio. Claro, por supuesto, además el trabajo ni mata ni empobrece, al contrario, dignifica y enriquece el alma, el espíritu y los bolsillos también, ¿no? También. Chicos, a ver, Cristian, decías, bueno, en los juzgados hay muchos juicios de interdicción, más de los que nos podemos imaginar. En los juzgados hay tantos juicios, sí, en donde a veces los juzgados, el personal de los juzgados, no todos, pero sí la gran mayoría, no debe estar ahí. Existen muchos, no todos, jueces cobardes. Existen jueces que obedecen a intereses que no son de la sociedad. Existen secretarios, notificadores, personal administrativo del juzgado, que de verdad lo que menos está haciendo es impartir justicia justa. Sí. Hacen los que hacen, pues ahora sí que se ven el mejor postor, ¿no? Y bueno, me atrevo a decirlo porque pues lo hemos vivido, porque todos los días te enfrentas a un sistema judicial, a una
impartición de justicia que carece de todo, de conocimiento, de ética. O sea, me emociona mucho este tema porque yo le digo a Diego, que puedas hacer algo no te da el derecho de hacerlo. Eres un servidor público, eres un abogado. Sí. Eres un Estás abogado, representando. claro, y tiene una responsabilidad. Sí. A veces en juicios penales o en asuntos que nos tocan, no solo en materia penal, viene la gente y te dice cosas que quieren hacer, pues que no son lo correcto, o que no son lo legal. Bueno, él es libre de hacer lo que él quiera, siempre y cuando tenga la conciencia de que la vida tarde o temprano te regresa lo que tomas de la vida, punto. Sí. Entonces, si un día, vamos, no me quiero meter en temas muy radicales, si un día tomas algo que no te pertenece, la vida después te lo va a quitar. Entonces, pues, si lo que va a cobrar le va a limpiar su conciencia, pues que lo haga, si no, no pasa nada, ¿no? Sino que sea íntegro, que sea genuino con su persona y que decida qué tipo de profesión va a llevar, qué tipo de carrera profesional es la que va a seguir. Sí, claro, y en este caso en particular, bueno, si le entras o no le entras, ¿no? A algunas malintenciones, ¿no? Intenciones distorsionadas de familias o familiares. A ver, ¿qué debemos de saber a manera de resumen los radioescuchas? Primero que nada, que el ejercicio de las demandas o el interponer una demanda para declarar el estado de interdicción lo puede hacer cualquier familiar para defender a esta persona de la cual tememos ya no tiene la capacidad para administrar sus bienes. Es importante demostrarlo, tener la causa justificada de pedir algo y demostrarla. Sí. Y esperar la sentencia y darle un seguimiento a esa administración, no solamente, bueno, ya nombraron administración, de administrador legal a fulanito y ya todo está bien, perfecto. Pues fulanito también puede hacer sus negocios. Claro. ¿No? Entonces hay que darle un seguimiento, hay que tener apertura en casa, hay que hablar de lo que es inevitable, todo el mundo se va a morir. Y decir, y bueno, saber cuáles son las decisiones de nuestros padres, de nuestros hijos, ¿sí? En el caso de menores que sufran de alguna enfermedad mental, que sufran de algún síndrome, pues prever que, pues también, ¿no? O sea, el papá, la mamá tal vez se van. Claro. ¿Qué va a pasar con ellos? Exacto. Y no solo con ellos, me refiero a que no solamente quién los va a sacar a pasear, quién los va a cuidar, quién los va a alimentar, ¿qué va a pasar también con sus bienes? Porque pues tal vez nos enfocamos en lo básico y qué bueno que solamente sea en lo básico, en alimentarse, en el cuidado, en un sano esparcimiento que deban de tener los chicos, pero pues también está el otro lado que es el dinero, que es lo que a la gran mayoría de las personas los mueve. Sí, que hay que tener cuidado. Hijos que están contando los minutos para que ya recibir la herencia y por eso promueven tanto estos juicios, porque ellos dicen, no, pues es que me dijo que me lo iba a dejar todo a mí y se lo dejó todo a mi hermano. Pues fue su decisión. Primos, sí. No puedes hacer nada al respecto. Menciono hace rato lo de Diego porque bueno, tengo un poquito más de años que él, más de los que me gustaría reconocer. Entonces, es una cosa que se aplica mucho en la oficina. Tratamos de tener mucha apertura y de hacer las cosas pensando en que no nos gustaría que nos hicieran lo mismo. Sí. Porque el abogado de hoy tiene que cambiar, ¿sabes? Claro. El abogado de hoy tiene que ser más humanista. Porque el dinero no te salva de nada. El dinero no es nada. Lo más importante, dicen que el verdadero éxito se traduce en la cantidad de personas que te quieren, que te extrañan, que tienen un respeto para contigo. Ese es el verdadero éxito, no es el carro que traes. Claro, y que lleva implícito el manejo de tus valores y que lleva implícito el compromiso de asumir la profesión, en este caso de ser abogados, y abogados jóvenes que, bueno, ustedes le imprimen un sello de mucho entusiasmo, de mucha honestidad, que eso es súper, súper valioso. Diego, Cristian, muchas gracias por haber estado en Platicando en Familia y me gustaría saber si pueden proporcionarnos algún contacto para que la audiencia tanto de Austin o de algún lugar del extranjero de la República Mexicana o de Guadalajara pueda contactarlos. El correo de la oficina es gmgabogados@gmail.com y el teléfono es 3333-686808 y lo demás pues lo pueden contactar con Diego, que es el experto aquí, ¿no? Pues mi teléfono vendría siendo el 3314-0909-66.
Del mismo modo el correo es gmgabogados@gmail.com. gmgabogados@gmail.com. Y los teléfonos nuevamente, por si alguien no alcanzó a apuntar, por favor. Es 3632-4967. Y 3314-090966. Muchas gracias, les deseo mucho éxito, nos vemos pronto, si nos favorecen con su atención y su compañía aquí a Platicando de Familia de su casa. Muchas gracias a ti por la invitación. Al contrario, de que verdad. es la segunda vez que nos aguantas. Pues que no sea la segunda, que sea la segunda de muchas más. Sí, Gracias. Diego, Cristian, muchas gracias. Gracias a toda la querida audiencia que estuvo con nosotros hoy en Martes de Derecho Familiar. Esperamos haber satisfecho tus inquietudes y que mañana nos acompañes nuevamente y nos sintonices en Escuela para Padres. Acuérdate que la cita es a las 4 de la tarde en el 10:40 de AM. Invita a todos los papás que conozcas mañana a que nos nutramos juntos de esta maravillosa escuela con herramientas y tips para hacer pues más llevadera nuestra misión de padres. Que Dios te bendiga. Quédate a continuación con Alex en tu vida en balance. Alicia Hernández a nombre de todo el equipo. Gracias, chicos. Hasta mañana.